¿Qué es burocratizar el poder? Asalariar al poder. Entonces ahora sí, vives del salario, por lo tanto te controlo. Esa es la gran tendencia del Estado moderno que se va a culminar pues, en el siglo XX en nuestro país. Hoy charlaremos aquí con 3 especialistas, historiadores, sobre la cultura novohispana, es decir, sobre la cultura que se dio durante los 3 siglos, XVI, XVII y XVIII, en los que México perteneció al Imperio Español como la Nueva España. Me gustaría que empezáramos la charla definiendo qué es lo que podemos entender sobre cultura. La cultura, nuestra cultura mexicana, en gran medida nace en esta época virreinal y mucho de lo que somos actualmente, de la manera como nos entendemos, cómo vivimos y nuestras costumbres derivan de esta época. Sí, bueno, generalmente el concepto de cultura se asocia siempre con la cultura alta, es decir, la cultura escrita, la cultura más elaborada. Los recientes estudios antropológicos han insistido en que la cultura no solamente tiene este aspecto, sino hay una gran cantidad de actividades culturales que se desarrollan en el ámbito de la oralidad, en el ámbito oral. Así podríamos distinguir 2 tipos o 2 grupos de actividades culturales. Una relacionada con el mundo oral, lo que se ha llamado tradicionalmente la cultura popular, y el otro, el ámbito de la cultura letrada. La cultura popular estaría relacionada con una transmisión de conocimientos por medio de la familia, por medio de las instituciones, y que están asociados con muchos de los aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo, las prácticas religiosas, la comida, el vestido, las danzas, la música popular, las artesanías. Todo esto correspondería a esto que vamos a llamar la cultura oral o la cultura popular. En Nueva España esta cultura está relacionada no solamente con los indígenas, sino con los emigrantes españoles, negros que llegaron. Por otro lado está la cultura impresa, la cultura de las letras, que todos sabemos de qué se trata: es la filosofía, la teología, la ciencia, el arte, las artes, la pintura, la escultura, la arquitectura hecha por artistas connotados, y por supuesto la música también está relacionada con este arte culto. Tú decías ahora que mucho de la cultura culta, de la cultura escrita, es muy similar o va de acuerdo con los patrones europeos, ¿no? Y de hecho también sabemos que en la pintura, pues muchas veces se copiaron modelos europeos. Y me gustaría poner a discusión si nada más vamos a ver la parte de la originalidad, es decir, de algo distinto a lo europeo, o si podemos valorar la producción novohispana siempre y cuando sea de buena calidad, aun cuando no tenga algo diferente en relación a lo producido en Europa. Mira, yo creo que el tema de la originalidad es un tema que es discutible, ¿no? Estamos ante un proceso de occidentalización. La cultura occidental sale de Europa y el primer territorio donde se implanta es América. Ahora está en todo el mundo. América fue el primer laboratorio de experimentación de esta cultura occidental, que claro, en América, tanto en el Virreinato de México como en el del Perú, se amoldó a las circunstancias locales, ¿no? A la tradición indígena y a las circunstancias de ser finalmente territorios conquistados. Esto va a generar, podríamos decir, 2 tipos de identidad, ¿no? Una identidad que es la identidad hispánica, que está marcada por la religión católica, por la lengua española, por castellana, por una serie de elementos que tienen que ver con patrones culturales en pintura, en arquitectura, en teología, filosofía, etcétera. Y por otro lado, la tradición, digamos, la identidad local, lo que es propiamente
lo novohispano o lo peruano, ¿no? Y esa tradición local está marcada obviamente por la presencia indígena. En México, por ejemplo, tenemos un rescate de la tradición indígena, claro, totalmente mitificada, ¿no? Moctezuma es el gran héroe, es nuestro rey, ¿no? Esto era un reino, era un imperio, el imperio azteca, y esta idea imperial, ¿no? Que nos compara con el imperio romano, esta idea de que México es heredero de una tradición civilizadora, una civilización antigua. Esto le da a los novohispanos un gran orgullo, ¿no? Y este es el elemento, digamos, de originalidad local, el tener un pasado prehispánico del cual uno se puede sentir orgulloso. Claro, es un pasado prehispánico construido a partir de un mito, es decir, que el pasado prehispánico se parecía a Roma o se parecía a Grecia. Pero es importantísimo porque solamente a partir de esto podemos entender cuál es nuestra diferenciación, nuestra originalidad dentro de este conglomerado que es la cultura occidental. Aquí yo diría que entraría este nacimiento del criollismo, que es una forma, es que ¿quién es el criollo? Es el que nace en estas tierras, descendiente de europeos, no exclusivamente, podría tener mezcla, pero que ya se siente el propietario de estas tierras. Entonces este criollo va a tener una serie de manifestaciones con rasgos occidentales, pero también con rasgos muy propios, porque no se puede divorciar, decir, yo soy descendiente de aquel mundo, sino que se tiene que contagiar. Y entonces un poco en lo que es la cultura escrita se va a mostrar, ¿no? Biografías de monjas, que por cierto son apasionantes, de frailes, sacerdotes, etcétera, porque además en lo que más se muestra este criollismo es en esa cultura religiosa, ¿no? Que no se diferencia muchas veces de la producción española. Sí, no. Sí, no. Sí, pero no. Yo sí estaría a favor de valorar también aquellas cosas que no tienen elementos indígenas, pero que son obras de gran importancia artística, ¿no? No sé ustedes qué opinan de esto. Eso es la originalidad precisamente de estas tierras, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que hay que profundizar más en algunos casos. Por ejemplo, dicho en términos muy generales, hay un pintor, por ejemplo, Villalpando, que tiene unas influencias más europeas, gusta mucho, es espléndido. Hay otro pintor que es Juan Correa de la época, que es muy conservador en todas sus manifestaciones, pero lo que pasa es que la pintura de Correa fue recibida de una manera amplia y total por el mundo criollo, porque la pintura de él responde a ese tipo de religiosidad que vivía el criollo. Ahora, hay cosas muy importantes que yo quisiera mencionar, al menos una, para que la gente la pueda ir a ver en la Catedral de México, en la gran pintura que está en la sacristía. Allí hay unos carros de triunfo preciosos que están representados, y en el carro del triunfo de San Pedro, en el centro de la composición, está representada la Nueva España. El rostro bien moreno, sus besotes, sus orejas perforadas, y una cosa de plumas muy cerca a ella. Eso, por ejemplo, es una manera pintada. La europea está pintada, pero ya no tiene nada que ver con el sentimiento europeo. Ya es de aquí, es un anuncio de lo americano a través de los criollos. Mira, yo creo que un poco lo que tú dices. Uno de los personajes así más característicos de esta mezcla es Sor Juana Inés de la Cruz. Lo mismo hablaba el náhuatl que manejaba el